creo que hemos dado en el clavo porque esta es una de nuestras películas favoritas. Así que en la mesa está su director, Antolín Prieto, y una de sus protagonistas, Núria Frigola, que además es catalana, es de Girona. Así que bienvenidos. Si queréis hacer alguna introducción o pasamos a las preguntas, como queráis. Bueno, estamos contentos de estar acá. Buenas tardes. Estamos bien contentos de poder compartir la película ahora aquí en Málaga y pues nada, queremos conversar, queremos saber también qué les ha parecido. Es una película que es bien idiosincrática de alguna manera, de cómo nos sentimos nosotros como, no sé, como peruanos, pero también como latinoamericanos, porque la película justamente tiene esa mezcla. Entonces, escuchar lo que ustedes quieran decir y lo que quieran preguntar, pues nosotros felices. Sí, me decía Núria que todas las actrices, ninguna de las actrices es peruana, ¿no? Sí. O sea, dos estamos nacionalizadas, pero no somos nacidas en el Perú, sí. Quizás solo una pequeña introducción del modelo de producción, que es muy particular en la película. Es una película cooperativa, es decir, todos los jefes de área y todos los intérpretes trabajamos en ese modelo cooperativo, y para poder hacerlo posible fue un rodaje de 8 días. Entonces, eso también es una particularidad de cómo pudimos hacer esta película entre amigos, de partida sin presupuesto. Después en el camino llegó para la postproducción. Tú mismo. Buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas. Una iría más destinada concretamente al director, que es sobre la posición de la cámara, ¿no? La cámara siempre está fija, normalmente, salvo la escena de la comida o poca, pero parece que es como si fuera una intrusa que invade la intimidad de los que están allí, más o menos, a ver, que sacando momentos que no son los que están destinados a salir a la luz. Y luego el hecho de que sea una improvisación, cómo se planteó, es decir, supongo que se trabajaron los personajes, las situaciones, para llevar a cabo que tenga la coherencia que tiene al final. Muchas gracias. Sí, el tema de los planos, por un lado, es que a mí estaba trabajando bastante tema documental, entonces esta idea de no ser muy intruso y trabajar con el dentro y fuera de campo me interesaba en ese momento. Entonces era un interés, pero además había una cuestión práctica. Como tuvimos muy pocas jornadas, quería resolver también con un diseño de producción a nivel formal que funcionara para ir por ese lado. Entonces, plantear pocos planos y tratar de jugar vamos a observar, pero también vamos a participar. A mí, más que pensar que somos un intruso, un espía, me gusta pensar que somos uno más en la mesa, que es un amigo más, que es la cámara, o este espectador que está privilegiadamente compartiendo con estas parejas, ¿no? Ese por el lado de la cámara fija o de la cámara rotando. Además, estaba el tema que justamente, como era improvisación, la manera de hacer que de alguna manera eso adquiere un peso era dejar que se explaye en el tiempo, ¿no? Si yo comienzo a montar a cámaras, pues esto se comienza a desvirtuar, porque ya es el juego que podía dar esa naturalidad y ese reaccionar, esa escucha que tienen en la impro, se podía perder, ¿no? Entonces hay unas consideraciones que van de otro lado para poder hacer el planteamiento como se hizo, ¿no? Y ahora con el trabajo de improvisación, lo que hicimos mucho fue entrenar antes, que no era ensayar, era entrenar, era hacer unos ensayos, sí, pero con otros personajes para que los actores y el equipo técnico se conociera, pudiera trabajar juntos, se entendiera, porque por un lado los actores tenían que tener la cámara súper cerca, que es algo que en el teatro no tienen, o tenían que gesticular mucho menos, no sé. Desde agarrar la copa, que en el teatro es solamente una copa que se inventan, y ahora eran cosas de verdad. Y por el otro lado, los técnicos, que no sé, el sonidista sufría porque en cualquier momento cualquiera podía hablar, y entonces había que ver cómo cubrir. Entonces había que hacer que los dos danzaran juntos súper bien, y por ese lado nos preparamos. Y para lo actoral se creó pasado, ¿no? Cuando alguna vez ensayamos, entrenamos,
entrenamos el pasado, nunca lo que iba a pasar en la película, sino, no sé, la relación que tenía en la casa Iris con Felipe, o estos dos amigos. Les dijimos a los actores, váyanse al bowling un día y jueguen y con sus personajes, o instálense apps y jueguen todo el rato para que después puedan hablar de algo en la película, ese tipo de cosas. Entonces por ahí fue que fuimos armando los personajes, pero después la impro se respetó para que llegue fresca, ¿no? Por ahí, sí, tú, Nuria, puedes decir algo más del proceso desde... Claro, existía evidentemente una escaleta que los actores desconocíamos, que era para graban tal cual en tal locación. Esto existía. Nosotros no conocíamos nada de esto y había algunas escenas con más marcación que otras. Por ejemplo, las conversas entre las chicas eran libre, normalmente era conversación libre y era impro de verdad. Como llevábamos más de 10 años trabajando en teatro, es algo que nos divierte mucho, que era, arrancábamos con un tema y incluso si hacíamos una segunda podíamos abordarlo de otra forma. Y otras que sí había más marcación, de tipo, tú, por ejemplo, te va a decir algo y tú simplemente no contestas, esta es la marcación. O sí saca en este momento tal tema. Había algunas con alguna marcación más que otra, pero no conocíamos la estructura. Y habíamos creado pasado, pero de alguna forma los personajes, que eran muy naturalistas para poder hacerlo real, porque no grabamos cronológicamente, los íbamos sí construyendo, nos íbamos dando como regalos, lo decimos en la impro, durante la grabación de las escenas. Y ahí es como la técnica de agarrar el dato y no olvidarlo para que funcione. Si se fija que a tal persona cree en el calendario maya, hay que jugar con eso. Entonces, por ejemplo, el personaje de Sol, de Mariana, la hippie, fue creciendo con el rodaje, se iba volviendo más hippie a pastrula. Y eso sucedía porque nos divertía también entre escenas y todo jugar con lo que estaba sucediendo cuando grabábamos. Sí, ahí. Yo quería preguntar por la relación de cómo esas personas con ciclos totalmente diferentes consiguen unirse en una casa. ¿Cómo, sin escaleta, salvo algunos casos, cómo lo habéis hecho? ¿En qué sentido? ¿Cómo? La creación de diferentes personajes con ciclos totalmente diferentes que tienen problemas comunes o problemas con la pareja. Sí, lo que partimos era estos dos amigos que tienen este plan de llevar a las parejas al campo y por ahí comenzar a desarrollar la película. La película, cuando nació al revés, digamos. No fue que primero teníamos la historia y después inventamos los personajes o creamos los personajes, sino que fue un poco, somos este grupo de actores y tenemos este poquito de tiempo para filmar y vamos viendo qué historia. Y justo yo había leído hace un tiempo un cómic que también tenía esta cuestión bande dessinée que se llama Pequeños Eclipses, que tenía unas parejas, un grupo de amigos que se iban al campo y que a mí siempre me había gustado como esa idea. Entonces dijimos, vamos a intentar esto de llevarlos al campo y a ver qué pasa entre las parejas, ¿no? Y después como que confiábamos que si partíamos de verdad de estos pequeños problemas que nos afectan a todas y a todos, iban a suceder cosas. Pero en realidad la primera vez que los actores vimos la película no sabíamos cómo iban a interactuar esas historias y como que dialogan muy bien unas con otras, ¿no? Bueno, según nosotros. Pero nos sorprendió también, o nos sorprendió en plan, ostras, qué mala soy. No éramos conscientes cómo iba a quedar todo el conjunto ya tejido. Pero no había de punto de partida unos personajes definidos. En todo caso, habían algunas directrices de saber qué cosas de algunos personajes y habían algunos secretos, ¿no? Por decir, la revelación que hace Tochiro, esa se la conté a él, pero los demás personajes un poco que no sabían. Entonces, con eso fuimos trabajando, ¿no? Y en el camino, lo que sí resultaba era de que conforme se iba grabando la película, se iba filmando, sabíamos que los personajes se iban a convertir cada vez en más complejos, ¿no? Entonces yo también confiaba en que eso iba a ir sucediendo en el rodaje y de hecho fue pasando. Podía haber fracasado, pero felizmente no fracasó. Es un sistema de trabajo muy arriesgado. Tú no estabas aterrado, porque yo hubiera estado aterrado de qué iba a pasar. Había estado trabajando bastante en documental, entonces de alguna manera yo sentía de que hay una frescura en el documental que no estaba en la ficción y esto estaba en un punto intermedio y a mí me interesaba ese punto intermedio y es como
bueno, en el documental pasa, lo vamos a poder asumir y trabajar aquí, y retratar con la cámara, ¿no? Entonces, estaba bien tranquilo en el rodaje, era bien irresponsable en ese sentido, si quieres. Sí. No, es que, por lo menos a mí lo que me chocó cuando vi la película es precisamente que da la impresión de un gran rigor, ¿no? Y entonces una cosa que está improvisada, por definición, no es muy riguroso, ¿no? Pero, no, los extremos se juntan. En fin, cosas mías. Sí, sí, quería preguntarle acerca, ahondando un poco en la pregunta, o sea, la escaleta principal, el dibujo de los personajes tampoco estaba hecho y si ni siquiera estaba en las relaciones de cada uno, eso sí, o de eso se partía. Y por otra parte, que ahondase también en el proceso de montaje, que creo que ahí un poco tuvo la película a la hora de montarla, que tenga la coherencia final, ¿no?, de toda la obra. Gracias. Sí, los personajes sí tenían un diseño de algunos objetivos y algunos valores que ya estaban definidos, ¿no? O sea, Felipe está tratando de formalizar su relación, o Toshiro quiere esta otra cosa, no sé. Iris tenía esta cuestión de que no sabía dónde quería estar, finalmente. Habían esas direcciones básicas al principio y algunas nociones de los personajes, pero después era un poco que íbamos a navegar en medio y sabíamos hacia dónde queríamos llegar, ¿no? Y lo otro es que finalmente la película no iba a proponer un final cerrado, sino que ya el espectador también tenía que poner de su parte, que era parte de completarlo desde la experiencia vital, ¿no? Entonces, un poco que íbamos por ahí con todo el trabajo, y si la escaleta era como bien sencilla de saber dónde arranca cada escena o qué es lo que tenemos que decir en cada escena y después irlo trabajando. Y en el montaje, en realidad, fueron muy pocas las escenas que se tuvieron que cambiar de sitio, porque en realidad estaba como trabajado bien lógicamente. De hecho, como yo estaba montando antes películas de documental justo, mientras rodábamos, como que se me venía, ok, acá tengo un punto de corte, y ya era como que se venía natural de que sabía que se iba a poder montar después la película, ¿no? Y ahora que Antolín dice que quería dejar al espectador que desde su experiencia vital cerrara la historia, me viene a la mente algo que es muy gracioso, que en Perú, que vamos a estrenar en salas a ver cómo nos va en junio, para los focus group que se hicieron para ver cómo iba, las mujeres menores de 25 años consideraban que era un drama y las mayores de 26 una comedia. Entonces, depende de tu experiencia también hasta calificas la película. Sí. ¿Más preguntas? Ahí al fondo. A mí me gustó, como ha dicho el compañero, las tomas son en cámara fija y a veces tienen varios personajes. A mí me ha gustado mucho... Señoras, señores, rogamos que ocupen sus asientos y desconecten sus teléfonos móviles. Esto es una performance improvisada que hacemos para descolocar al visitante. Está bien. No, decía que haces tomas fijas y hay una serie de personajes en una escena. A mí se me viene una escena que me ha gustado mucho, que es cuando están en el campo, están hablando y arreglar lo del traje y eso, y dices tú, no, el traje blanco no, de blanco no, llamo a la sastre, ¿no? Y entonces el personaje de tu marido se va. Al estar la cámara fija, normalmente una película va centrando la atención en fijarte los personajes, ¿no? Entonces está como la atención. Se supone que la tienen las que están interactuando, pero a mí me ha gustado mucho ese desaparecer del actor. No sé, como estáis hablando de que es una improvisación, no sé si eso ha sido algo intencionado, eso es algo planeado, pero lo digo porque me ha gustado particularmente eso, ¿no? El hecho de que estés con la cámara fija rodando varios personajes, algunos acaparan la atención porque son los que están dialogando, pero además tienes los otros que si te fijas en ellos también están interactuando, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, particularmente en esa toma, si eso era una directriz que habíais dado, si eso estaba improvisado, ¿era algo que tenías tú intencionado como director o qué? Te conviene decir que sí. Había un juego desde el principio con el dentro y fuera de campo, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos qué cosa estaba en cámara, pero para los actores era, pues,
esto está dentro del cuadro, pero tú sigues actuando por fuera. Y entonces había así una intención, que sabíamos que lo que seguían las cometas y que en algún momento se tenía que ir, pero no estaba marcado el momento exacto. Y más bien es ahí la naturalidad de este fastidio que tiene el personaje y que termina yéndose y se va de cuadro, ¿no? Pero sí hay esta conciencia del espacio que está enmarcado, que está encuadrado todo el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de él lo trabajamos. Sí, era algo que también tratamos de trabajarlo en las cenas, que era como que ustedes conversen y coman y no se preocupen, la cámara va a captarlos en algún momento, ¿no? Porque es un poco como la vida real, ¿no? No estás pensando en marcarlos, sino que sencillamente va a suceder. Y esa naturalidad que está más cerca del documental era algo que estábamos persiguiendo cuando estábamos haciendo la película, ¿no? Que tiene que ver un poco con eso también. Siguiente pregunta. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, Nuria Antolín. Ha sido un placer teneros con nosotros. Mucho éxito con la película. Gracias.